Hola, bienvenidas y bienvenidos al canal Mentes Creativas. Mi nombre es Samantha y soy estudiante de la licenciatura de Pedagogía. Me di la oportunidad de realizar este proyecto en conjunto con mis compañeros de la universidad para platicarles y hacerles saber un poco acerca de las aulas virtuales. ¿Qué son las aulas virtuales y por qué están impactando tanto en la forma en que se educa en la sociedad mexicana? Y otro punto muy importante también, ¿qué es la nueva escuela mexicana? ¿Qué es esta reforma educativa de la que tanto se ha estado hablando desde el año 2022? ¿Y por qué ha causado tanta controversia el hecho de que una nueva reforma se esté implementando en estos tiempos? Por lo tanto, en este video te quiero platicar acerca de la importancia de las aulas virtuales en la nueva escuela mexicana y su impacto en la sociedad, tocando como puntos principales cuatro vertientes, que va a ser ¿qué es la nueva escuela mexicana? La importancia de la tecnología, qué es un aula virtual y el impacto de las aulas virtuales en la sociedad mexicana. Punto número 1. Para empezar, ¿qué es la nueva escuela mexicana o la NEM, como lo marcan sus siglas? Es una propuesta educativa impulsada por la Secretaría de Educación Pública, por la SEP, en México, con el único objetivo de transformar el sistema educativo. Por lo tanto, se convierte en una reforma educativa. ¿Qué es lo que pasa con las reformas educativas y por qué tanta controversia? Desde mi punto de vista es porque no se ha dejado que una generación completa o varias generaciones completas en su defecto puedan llevar a cabo todo el plan y programa, todos los planes y programas de una reforma. Ha habido reformas que han durado un sexenio, por ejemplo. Entonces todo esto tiene que ver con temas políticos de acuerdo al gobierno que esté en turno en México. Es como nos toca recibir a nosotros las reformas educativas. Desde mi punto de vista, considero que si este gobierno continúa más tiempo, se le puede sacar mucho provecho a esta reforma educativa que es la nueva escuela mexicana, principalmente por los principios pedagógicos que esta tiene. Entonces, te los voy a platicar. ¿Qué es el fomento de la identidad con México? ¿De qué se trata esto? De que los estudiantes, incluso los docentes o las personas que formamos parte de una comunidad, apreciemos la cultura, que nos sintamos identificados con la historia de nuestro país, con los valores, con la cultura y las tradiciones, respetando siempre la diversidad que hay en el país. Entonces, de eso se trata la identidad con México. No se debe de confundir con que es el amor ciego a la patria, sino que es simplemente sentirnos identificados como mexicanos, y de esta forma con la nueva escuela mexicana se puede llevar a cabo. La responsabilidad ciudadana, que es inculcarle a los estudiantes los derechos y obligaciones y responsabilidades que tienen como ciudadanos, siempre con base en los valores de la justicia, el respeto y la equidad, para formar ciudadanos honestos. Y eso nos lleva de la mano al otro punto, que es la honestidad. Formar en los estudiantes y en los alumnos, en todos los alumnos, la responsabilidad social, que siempre sean responsables de sus actos, que haya una forma siempre de comportarse en sociedad. Otro punto, la participación en la transformación de la sociedad. Aquí entra el punto del pensamiento crítico. Se trata de educar personas críticas y activas que busquen mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos. El respeto a la dignidad humana, que es promover la conciencia de que los derechos individuales sean respetados. La promoción de la interculturalidad. Este principio pedagógico de la nueva escuela mexicana me gusta mucho porque les hacemos ver a los estudiantes el aprecio por la diversidad cultural y lingüística. Y no solo me refiero a las lenguas extranjeras, que hoy en día son muy importantes para muchas cosas que se llevan a cabo, sino que aprendan también a ver
las lenguas que hay en nuestro propio país, que incluso algunas ya están desapareciendo, pero se trata de que ellos también se apropien de ellas para que permanezcan. Entonces, esa parte está muy bonita de los principios pedagógicos de la nueva escuela mexicana. Y por último, considero también uno de los más importantes, que es la cultura de la paz. Se trata de inculcar a los estudiantes la cultura del diálogo, que sepan resolver los conflictos de una forma adecuada. El punto número 2 es la importancia de la tecnología. Hoy en día hablamos de mucha tecnología, pero ¿sabemos utilizarla? ¿O sabemos que nuestros estudiantes y sus contextos en las áreas donde viven tienen acceso a qué tipo de tecnología? Entonces, es muy importante saber que para que los resultados esperados de la NEM o de la nueva escuela mexicana sean posibles y alcanzables, es importante considerar siempre que la tecnología a veces no está al alcance de todos. Entonces, no es que seamos pesimistas o veamos esto siempre como desafío tras desafío y por eso no podamos llegar a cumplir esos objetivos, sino que simplemente tenemos que aprender una cosa muy importante que a muchos docentes hoy en día les cuesta mucho trabajo. Como personas y como docentes nos cuesta mucho trabajo adaptarnos a las condiciones que tengan los estudiantes, a las condiciones que tengan las escuelas, adaptarnos a las condiciones que tengan los grupos. Entonces es muy importante al hablar de tecnología saber a qué te vas a adaptar, a qué entorno vas a adaptarte. Entonces no solamente es tecnología. Cuando hablamos de tecnología, nos imaginamos un aula llena de computadoras, tabletas, incluso inteligencia artificial. Pero mi pregunta es, o aquí el debate es, ¿en México lo tenemos? Claro que lo tenemos, pero no está al alcance de todos. No debemos olvidar que, por ejemplo, en el Estado de México, que es en donde yo he tenido oportunidad de trabajar y de tener prácticas y de estar frente a grupo, es importante saber que, pues, aunque sea el Estado de México, no todos los alumnos tienen dispositivos móviles y en algunas escuelas ni siquiera hay internet. Entonces, es importante que como docentes, docentes, maestros y todas las personas que estamos encargadas del área de la educación sepamos adaptarnos, porque no todas las escuelas van a ser iguales, no todas las escuelas van a tener internet. Entonces, ¿es importante la tecnología? Claro que sí, es muy importante, pero antes de dar ese paso, creo que tenemos que aprender a ser conscientes de que no toda la sociedad va a estar lista para ese paso. Entonces es importante que primero les enseñemos a desarrollar esas habilidades con lo que tengamos a la mano, con las herramientas que tengamos. Si mis alumnos solamente tienen un dispositivo móvil, en este caso un celular, saber qué puedo trabajar con ellos en un teléfono celular, haciendo una encuesta previa con mi grupo de alumnos, viendo quiénes tienen computadoras, quiénes tienen tabletas, quiénes tienen celulares, para yo saber qué tipo de tecnologías puedo adaptar a esos grupos. Entonces es muy importante siempre, esa palabra es clave, adaptarse, adaptar y adaptabilidad, para que nosotros podamos saber qué objetivos vamos a poder cumplir y cuáles nos van a costar un poquito de tiempo en cumplirlos. Punto número 3. Aulas virtuales. ¿Qué es un aula virtual? Es un entorno digital diseñado para facilitar la interacción entre estudiantes y profesores, así como el acceso a materiales educativos, actividades y herramientas de evaluación en línea. Esto significa que es una extensión de un aula tradicional, pero nos vamos a trasladar a una plataforma. Puede ser, por ejemplo, Google Classroom. Es el ejemplo más clásico que tenemos o el que más hemos utilizado, y quiere decir que este espacio o estas aulas virtuales eliminan las barreras de tiempo y las barreras geográficas.
Entonces, hoy en día es muy común que existan las aulas virtuales, la educación a distancia y la educación en línea. A partir de la pandemia fue una realidad porque tuvimos que cambiar este proceso de enseñanza para que ahora los alumnos o los estudiantes aprendieran de una forma diferente, utilizando plataformas, utilizando tecnología, utilizando dispositivos, utilizando internet que antes no estábamos acostumbrados a utilizarlos. Entonces, uno de los propósitos de este canal o el proyecto que se quiere llevar a cabo en esta ocasión, en este canal, es llevar a cabo una aula virtual en la cual nosotros como estudiantes de pedagogía les mostramos contenido y material en línea, o más bien como un aula virtual, para que ustedes tengan acceso a él y puedan tomar lo que les funcione y lo que ustedes consideren que puedan llevar a cabo en sus respectivas aulas. Punto número 4. El impacto que han tenido las aulas virtuales en la sociedad mexicana. Hace 5 años, con el inicio de la pandemia a nivel mundial, aquí en México fue sí o sí tener que adaptarnos o tener que trabajar con aulas virtuales o de manera virtual, a distancia, como haya sido la modalidad que la SEP impuso en ese momento. Tuvimos que adaptarnos a ello y poder trabajar con lo que se tenía en el momento, porque fue un cambio muy radical. Fue de un día para otro tener que trabajar de manera virtual. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que muchas personas, muchos estudiantes se quedaron con la idea de que iba a ser solo por un momento ese cambio, pero no, transcurrió un ciclo escolar y otro ciclo escolar en el cual en ese proceso, en esos 2 años, los alumnos tuvieron que adquirir cierto conocimiento. No solamente estoy hablando a nivel básico, también nivel medio superior, nivel licenciaturas, posgrados, etcétera. Todos tuvimos que trabajar de manera distinta. Quiere decir que pues ampliamos ese acceso a la información. Tanto docentes como estudiantes tuvieron que dar ese paso a algo desconocido. Entonces impactó de forma positiva y de forma negativa, dependiendo de lo que estaba viviendo y del contexto de cada persona, del profesor y del estudiante. Una forma positiva que puedo decir que impactó fue que todos aprendimos a utilizar las nuevas tecnologías, aprendimos a utilizar plataformas, aprendimos a utilizar incluso los teléfonos que no sabemos utilizar el 100% de su capacidad. Yo creo que muchos aprendieron a utilizarlos de otra manera. Incluyendo también el uso de las redes sociales. Considero que también fue un impacto positivo hasta cierto punto, porque de ahí ya hay otro desafío más que es el mal uso de la tecnología, que también influyó en este tiempo en el cual tuvimos que adaptarnos en ese año. Recuerdo perfectamente, fue en el 2020 cuando empezó toda esta parte de comunicarnos solamente a través de la distancia. Entonces eso pues impactó también en el ámbito de la educación. Entonces, no todo fue malo. Como les mencionaba hace un momento, ampliamos el acceso a la información, ampliamos el conocimiento, utilizar el internet y las fuentes de información a nuestro favor. Incluso para el momento que se estaba viviendo, que fue la pandemia, a muchas personas les benefició. Muchos alumnos, recuerdo que tomaban clases y sus familias también tomaban clases con ellos, recordaban temas que no habían visto. Entonces, de la mano con lo que fue en ese momento Aprende en Casa, todo iba de la mano. Entonces considero que en ese punto la gente o la sociedad aprendió en conjunto, y ahí es en donde se involucró otra vertiente muy importante en la educación, que es la comunidad. Los padres de familia se involucraron tanto al grado de que ellos también ya estaban aprendiendo o estaban recursando nuevamente, por ejemplo, la primaria, o retomaban temas que ellos creían haber visto o que olvidaron, o temas nuevos, porque pues somos una sociedad que constantemente está
evolucionando, entonces muchas personas aprendían nuevamente cosas que no sabían. Entonces aquí ya involucramos a los padres de familia, porque como se menciona siempre en una escuela es padre de familia, alumno y docente. Entonces es un triangulito que es un equipo que siempre tiene que estarse en constante comunicación. Entonces aquí entró esta parte, pero a nivel, yo creo que a nivel global, a nivel mundial, los padres de familia lograron involucrarse en la educación de los alumnos, dependiendo del nivel en el que estuvieran, ya sea primaria, secundaria, preparatoria, incluso hasta universidad o carreras, dependiendo de lo que el estudiante estuviera cursando en ese momento. Otra cosa en lo que ha impactado es que pues el aprendizaje tiene ritmo propio. Por ejemplo, si yo grabo clases de un grado, y el alumno está a distancia o el alumno se encuentra en otro punto geográfico, el alumno puede aprender y puede ver esas clases en el momento en que su tiempo se lo permita, porque hay muchos tipos de educación. Entonces, dependiendo del contexto que el alumno tenga, es posible que el alumno pues aprenda a su propio ritmo o pueda volver a ver la clase. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando anteriormente en un sistema tradicional íbamos a la escuela y por algún motivo no se podía asistir a clases? Ese tema o los contenidos, ese conocimiento que se pudo haber adquirido en ese momento ya no se ve porque faltaste. Entonces antes ya no se podía volver a repetir ese tema. Entonces hoy en día con las aulas virtuales es posible que un docente pueda impartir su clase, pero que el alumno que no pudo pueda volver a verla o pueda realizar los ejercicios que se vieron en esa clase. Y aquí también viene una parte muy, muy importante. No quiero omitir mencionarla porque sí fue un impacto en la sociedad, en la parte social y económica. ¿Por qué? ¿Qué pasó con aquellos alumnos que preferían quedarse en casa? Vuelvo al momento de la pandemia. Por ejemplo, pues corríamos riesgos biológicos porque no querían enfermarse, por ejemplo, pero impactó en la parte económica porque ya muchos padres de familia ya no querían gastar en transporte, ya no querían gastar en los alimentos de los alumnos y les era más fácil que el alumno aprendiera a distancia. Pero ¿qué pasaba con aquellos alumnos que tenían diferentes estilos de aprendizaje? Porque recordemos que como individuos todos tenemos diferentes tipos de aprendizaje y hay chicos, hay estudiantes que no aprenden a distancia, no aprenden a través de una pantalla. Entonces el docente tiene que ser capaz, aparte de ver cómo se trabaja con ese tipo de alumnos. Entonces había de todo. Entonces considero que sí fue un gran impacto. Quiero verlo más positivo que lo negativo, pero sí hubo un impacto muy, muy importante en la sociedad mexicana. Entonces hubo también algunos desafíos, por ejemplo, las brechas digitales, la calidad de la conexión y la infraestructura, que volvemos a los puntos del inicio del video. ¿Qué pasaba con los alumnos o con las familias, con las personas que no tenían acceso a internet o que no tienen acceso hoy en día a internet, que no tienen dispositivos, no hay computadoras, no hay teléfonos celulares? Entonces hay una brecha pues ahí muy, muy grande. No se puede trabajar aula virtual con estas personas porque su entorno y su contexto no se los permite. Entonces tiene que haber ahí una gran tarea del docente para que pueda saber cómo llevar la tecnología de una forma en que el alumno no se sienta a lo mejor intimidado o se sienta menos el decir no tengo teléfono, no tengo internet, tú no aprendes. No, porque todos tienen el mismo derecho a la educación. Y la parte también de la capacitación docente. Hubo muchos docentes que en la pandemia no quisieron actualizarse, no quisieron aprender cómo se utilizaban las nuevas tecnologías y por ello pues dejaron de dar clases. Muchas personas, no solo en el ámbito de la educación, sino en todos los ámbitos, la falta de capacitación
y la falta de adaptabilidad no permitieron que todas estas personas pudieran continuar con su labor en la educación. En conclusión, yo considero que es muy importante la introducción de las aulas virtuales en conjunto con la nueva escuela mexicana, pero creo que como todo en la vida se puede crear un balance. Yo no soy enemiga de la escuela tradicional, pero considero que todavía podemos tomar muchos puntos de la escuela tradicional e incluirlos con estas nuevas tendencias, por ejemplo, con las aulas virtuales, que es lo que pretendo hacer en este proyecto, crear un balance, porque todavía se puede y porque no podemos olvidar que hay diferentes contextos y diferentes realidades de los estudiantes. No puedo exigirle lo mismo a quienes tienen acceso a la tecnología que quienes no la tienen. Entonces, como docentes o futuros docentes que vamos a estar frente a grupo, considero que es muy importante siempre crear un balance para poder llegar a los objetivos que la nueva escuela mexicana nos demanda. Entonces, siempre creo que debemos de tomar en cuenta estos dos puntos, sin dejar de lado que el mundo no deja de avanzar y que siempre va a haber algo nuevo. Por ejemplo, hoy en día también la inteligencia artificial, que es una herramienta muy importante, pero que puede ser un arma de dos filos, tanto nos ayuda como nos perjudica. Entonces, todo siempre tiene que tener un balance. En conclusión, si te sirvió esta información, no olvides suscribirte.